Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a otro episodio de Vida Reformada. Estamos de vuelta. Quizás tuvimos un poquito de vacaciones, pero ya estamos de regreso. El seminario ha tenido pausa hasta enero. La iglesia local ya prediqué, estamos obrando. Y ahora venimos de nuevo con nuestro estudio en el libro de Santiago. Gracias por sintonizarnos. Si esta es tu primera vez con nosotros, te exhorto a que nos siga en las plataformas digitales. Estamos en Facebook, Instagram. También estamos en Spotify y iTunes como Vida Reformada. Comunícate conmigo a vidareformada1@gmail.com, y estamos dándole continuación a nuestra serie en el libro de Santiago. Este es el episodio número 9 y vamos a estar viendo el capítulo 1, versículos 22 al 25, y el tema de hoy es la ley de la libertad. La palabra de Dios dice así: Santiago 1, 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. La idea central de esta porción es que escuchar la palabra sin obedecerla es un autoengaño. Pero mirarla atentamente, como es una ley perfecta, nos trae libertad y nos persevera. Y esto produce bendición y transformación en nuestras vidas. Perdóname si estoy mirando para todos lados, es que estoy en varias plataformas a la misma vez. Y ustedes que nos escuchan en Spotify, iTunes, bienvenidos. Como dije, si eres primera vez oyente, te invito a que nos sigas y seas parte de esta familia. Queremos profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas. Lo que podemos ver aquí es que Santiago está diciéndonos que hay dos tipos de oyentes. En el versículo 23 al 25 nos está diciendo hay dos tipos de oyentes de la palabra. Santiago compara la actitud del creyente hacia la palabra con alguien que se mira en un espejo. Uno ve su reflejo, pero al irse uno se olvida cómo uno es. Así son los que escuchan sin obedecer. En el versículo 24 está diciéndonos que hay un oyente que es olvidadizo. Y quiero que sepa, porque aquí hay algo bien importante, que la palabra griega para mirarse o para ver es cataneo, que esto significa entender, observar o notar o percibir. Es como una autoobservación, pero no hubo una autoexaminación. Él mira su pecado, una persona que ve su pecado y no actúa, sino se engaña a sí mismo. Ahora, en el versículo 25, la misma palabra para mirar es paracupto. Y ahora esa palabra significa algo diferente. Esa palabra significa alguien que se inclina hacia el frente a mirar con atención. No es uno que está dando más que simplemente observación por fuera y me retiro. No, esta persona está inclinándose hacia adelante para mirar con atención. Y esa es la segunda palabra, de mirar. Este está mirando de manera profunda y de manera constante. Y eso es lo que Santiago quiere traerle a la audiencia para que ellos entiendan. El creyente verdadero no solo oye, sino persevera en la obediencia, sino que mira profundamente y constante a su vida como autoexaminación. El problema aquí no es de salvación, sino es de un autoengaño espiritual.
El creyente puede ser tentado a escuchar la verdad, pero no dejar que transforme su corazón. Por eso dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando uno se autoexamine, uno tome acción. Versículo 25 está diciendo, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Esta es la ley perfecta. Y esto no es otra cosa más que la palabra de Dios, su palabra escrita. Es perfecta porque es perfecta, obviamente, porque refleja el carácter perfecto de Dios. Y obviamente da libertad porque Cristo cumplió todo lo que ella dice por nosotros. Jesús dijo en Mateo 5:17 que no pensemos que Él ha venido a abolir la ley o a los profetas, sino Él ha venido a cumplirla. La ley de Dios es buena, como dice Romanos 7:12, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es perfecta, como nos dice Salmos 19, 7 y 8. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y esta palabra a la misma vez es eterna, como dice Salmos 119, 89. Para siempre, oh Señor, es tu palabra. Firme está en los cielos. Y de la misma manera no cambia, porque el Señor no cambia, es inmutable. La tierra y eterna a la misma vez, porque Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Esta ley es perfecta y observarla es un deleite. ¿Por qué? Porque refleja a Dios mismo. Si tú ves algunos de los 10 mandamientos, tú te das cuenta que dice, por ejemplo, no cometerás adulterio. Pero ¿por qué Dios nos pide que no cometamos adulterio? Bueno, porque no refleja su carácter. Dios es fiel. Right? Y de la misma manera dice, no robarás, porque Dios es un Dios dador, generoso. De la misma manera dice, no darás falsos testimonios, porque está reflejando a un Dios que es verdadero, que es veraz, que todo lo que hace es bueno y verdadero, que no hay mentira en él. Por eso cuando miramos en la ley de la libertad, ¿qué vemos? El carácter de Dios reflejado. Y la obediencia a la palabra nos lleva, obviamente, a una relación correcta con Dios. Ahora, la obediencia, quiero que sepas que la obediencia no es lo que te salva. La obediencia siempre tiene que venir de un corazón que tiene agradecimiento, gratitud por lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora, mira la diferencia entre el oír y el hacer. Santiago dice que la misma palabra puede producir dos resultados distintos, dependiendo cómo esté la postura del corazón. El que solo oye, ese solamente escuchó pasivamente, superficial, y la palabra no afecta su conciencia, no mueve su voluntad. Su vida no tiene un fundamento firme. Llevas años y años y años escuchando la prédica de la palabra de Dios y no hay un cambio genuino en tu vida. Y que quede claro que esta palabra de caminar es del griego peripateo, que esto quiere decir una vida de constantes pecados sin arrepentimiento. Esto no está hablando de un momento de debilidad. Esto no está hablando de un momento en que fallaste. Peripateo es un constante caminar, una vida de no arrepentimiento. El que solo oye, se fue pasivamente, escuchó todo superficial, nada afecta a su conciencia. La palabra de Dios no mueve su conciencia. Ahora el que oye y hace, ese es el que la palabra ha impactado su conciencia. Su voluntad es movida hacia la obediencia. Su vida está edificada obviamente sobre la roca, la cual es Cristo. Y esto es lo que Jesús mismo explica en el Evangelio de Mateo,
capítulo 7, versículos 24 al 27. Él dice: cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Exactamente, porque él oye y las hace. Pero el que la oye y no las hace, que compara eso a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y la diferencia no está en el oír, sino obviamente en el hacer. Lo que hace la obediencia en la vida del creyente es que muchas de las veces demuestra una obediencia genuina, una fe verdadera. Ahora, la obediencia no dice que ha producido fe en ti, sino es el resultado de una fe en ti. Y eso es bien importante, porque el libro de Santiago muchas de las veces lo quieren poner como algo de obras. Y él mismo dice, una fe sin obra es muerta. Pero no queremos confundir que la salvación siempre va a ser la raíz y la obediencia y la vida de santidad es el fruto de esa salvación. La fe genuina muchas de las veces se traduce en obediencia. Una confesión de fe debe ir acompañada de una posesión de fe. Jesús mismo habla mucho de esto. No todo el que diga Señor, Señor, verá el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Viste que siempre está conectada, nunca está separada. Esta fe que salva nunca es una fe que va sola, sino va acompañado de una evidencia de cambio. Ahora, nosotros no medimos nuestra relación con Dios a base de nuestra comunión con Él. Muchas de las veces estamos en el tope de la montaña y hay otras veces que estamos en el valle de sombra de muerte. Todo esto son temporadas. Eso es lo que se le llama la comunión con Cristo. Lo que define nuestra salvación no es nuestra comunión, como subamos, como bajamos, no. Lo que define nuestra salvación es la persona de Cristo, nuestra unión con Él, la cual es eterna. Nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni todas esas cosas. Romanos 8. Por eso, una confesión de fe, hermanos, siempre debe ir acompañada de una posesión de fe. Oidores y hacedores, ¿verdad? Jesús explica este principio en Mateos 13. Déjame buscarlo aquí rápidamente. Mateos 13, 11 al 13. Mateos 13, 11 al 13. Mira lo que dice. Mateos 13, Mateos 13, 11 al 13. Dice, Jesús respondió, porque a ustedes se le ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha hecho conocido, porque a cualquiera que tiene se le da más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo ni oyen ni entienden. Y en ellos se cumplió. Esto está hablando de la verdadera obediencia, obviamente va a producir más verdad. La verdad ignorada termina una pérdida. A nosotros, como cristianos, le está diciendo, se nos ha concedido el conocer los misterios del reino. Pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ahora, la verdadera obediencia va a producir más verdad. La verdad ignorada va a terminar perdiéndose. Y ahora, queremos enfocar en esto porque esto es también de suma importancia. Que esta ley que Santiago está hablando, Cristo es el cumplimiento de esta ley. Santiago llama a esta ley la ley de la libertad.
¿Y quién fue que cumplió esa ley? Fue Cristo, y Él la cumplió perfectamente en nuestro lugar. Como dice 1 Pedro 2:23, el que no cometió pecado ni engaño alguno hubo en su boca. Como Gálatas 4:4-5 dice, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley. Cristo vive la vida que nosotros no podemos vivir y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Así nos libertó y nos libró de condenación de la ley, transformándola ahora en una ley de libertad. ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes? Y aquí en Mateo 13, que estaba leyendo ahorita, no lo conecté bien, pero aquí lo quiero conectar bien. Esta era la actitud de los fariseos. La actitud de los fariseos era que había una profesión, pero muy ejemplar. Eruditos de la ley, perfecto en conducta, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y esto mismo es lo que le estaba diciendo Jesús. Por eso hablo en parábolas. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple esta profecía que le está hablando aquí del libro de Isaías, que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Este mensaje, porque esto pega, si esto tú lo ves a través de la historia redentiva, tú ves que el pueblo de Israel era bien terco muchas de las veces. El Señor les hablaba y les daba sus palabras y sus profecías, y ellos desobedecían con un corazón de piedra. Y muchas de las veces esa es la actitud que tomamos nosotros. ¿Se acuerda cuando los libertó de la esclavitud? Y en el medio del desierto de camino para la tierra prometida, dicen, nos hubiéramos quedado en Egipto, donde hay ajo, donde hay cebolla, donde estaba la comida. Oímos muchas de las veces la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Sí requiere diligencia, sí requiere intencionalidad. Pero yo quiero que tú entiendas algo, y esto yo lo hablaba con mi hijo recientemente. Él es un teenager, él tiene 15 años. Y le dieron una asignación de escribir su testimonio. Y tuvimos una muy buena conversación. Y en ese momento yo le estaba hablando de esto mismo. Como que muchas de las veces va a haber gente que escuchan el mensaje del Evangelio y lo rechazan. Y créeme lo que yo soy calvinista. Yo creo que la palabra enseña que el único que puede cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne es Dios, por su voluntad. Pero quiero que entiendan el pecado y cuán afecto tiene en el corazón del hombre. Ahora sí, si tú le dices a una persona, ven, dame tu mano, la quiero poner en esta estufa que está bien caliente, ellos te van a decir, para nada, me voy a quemar las manos. Y ellos no van a hacerlo, porque es bien real, es experimental. Y estas cosas que son eternas, las personas carnales no las van a entender. La Biblia misma establece que el mensaje del Evangelio es necedad para los que están perdidos. Pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Tienes que entender que la postura del corazón del creyente nunca debe ser una profesión sin una posesión. Eso es todo lo que este libro, la mayoría del libro se trata. Esta iglesia primitiva
una de las primeras iglesias, había mucho desorden en el sentido de que estaban diciendo que eran cristianos, pero no vivían de manera cristiana. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Dado que la palabra es buena, dado que la palabra es eterna, santa, perfecta, tenemos una responsabilidad. Y es de deleitarnos en ella. Y que Dios produzca en nosotros una obediencia a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que se deleite en obedecer a Dios. Santiago está exhortando. Si estás escuchando este mensaje, tú que me escuchas, tú que me ves, atentamente, si estás escuchando, si estás mirando atentamente esta ley perfecta de la libertad y haces lo que dice, bienaventurado eres. El conocimiento bíblico verdadero exige acción. No basta saber, sino hay que vivir lo que sabemos. Y muchas de las veces odiamos las reglas, pero es una postura que ama su pecado. Cuando escuchas un sermón, cuando lees un pasaje de las Escrituras, tu conciencia se está moviendo. Estás siendo convicto ahora mismo de algo. Ve, hazlo. Ve, toma acción. Sé diferente. Aunque sean cambios pequeños en obediencia, es algo. Muestra que hay una salvación genuina en tu corazón. ¿Qué diferencia hay cuando te imaginas que tú vayas a un restaurante y te den un menú y tú leas el menú y digas, no voy a ordenar, más que leas el menú? Obviamente que eso no es, a menos que no tengas hambre y hayas ido a perder tu tiempo. Pero leer el menú y comer una comida son dos cosas que van juntas. De igual manera hay una diferencia entre escuchar un sermón, escuchar esta porción que acabo de compartir contigo y vivirla. Y créemelo, no es perfección. Porque en este lado de la eternidad vamos a vivir de manera imperfecta hasta que el perfecto venga y estemos cara a cara con Él y Él redima todos nuestros pecados y ya no haya más pecado. Quiero exhortarte que cuando escuchamos las palabras de Dios y no obedecemos su palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Que mirar y preservar en la palabra produce bendición en nuestros corazones. Que la ley de Dios no oprime, pero sino que libera. Y que obedecer a Cristo no es legalismo, sino es amor. Asimismo Él dice, si tú me amas, tú cumplirías mis mandamientos. Hermanos, hermanas, gente que no escucha, al oír estas palabras, estos son asuntos de vida eterna. Recuerda que la palabra de Dios es viva, eficaz y es capaz de transformar tu vida. Búscala constantemente. No solamente en lectura, sino en adoración, en enseñanzas, en la comunión de los santos, en tu iglesia local. No te conformes nada más con escucharla. ¡Wow! ¡Qué buen sermón dio el hermano! Sino déjame aplicar lo que está diciendo en mi vida. Permite que ella sea la que moldee tus pensamientos, tus acciones, tus relaciones. La palabra te está llamando hoy a una humildad y a ser receptivo de ella. Y cuando obedeces, que obedezcas para la gloria de Dios. Y obviamente siempre orando por sabiduría y por discernimiento.
que los motivos de tu obediencia sean agradar a Dios en gratitud, porque estás agradecido de el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Confía en la palabra porque ella nunca falla y trae gozo, paz y plenitud a nuestras vidas. Oír y hacer la palabra de Dios son asuntos de la eternidad. Gracias por sintonizarnos. Esto es otro episodio de Vida Reformada. Quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad. Estamos en las redes sociales, en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram como Vida Reformada. Puedes escribirme a mi correo electrónico vidareformada1@gmail.com. Si quieres ser parte de la programación, hacemos un video call, lo que quieras discutir algún tema, te invito a que seas parte de esta plataforma. Continúa glorificando a Dios y gozándotelo para siempre. Que Dios te bendiga.